Listo, chicos, muy buenos días nuevamente. Hemos esperado unos 2 minutitos a ver si se van más compañeritos. Y Buenos hoy, días, dicen. buenos días con todos. En este caso voy a dar inicio ya a la clase. Voy a compartir pantalla para avanzar rápidamente a ver si es que logramos realizar parte de la tarea aquí en la clase, ¿no? Vamos a ver. Entonces, voy a compartir la guía de esta semana. Me van a dar un minutito nada más. Ok, vamos a ver. Entonces, recordarán que nosotros hemos venido viendo en este proyecto 7 el cálculo, la forma de resolver ecuaciones cuadráticas. Y para esto, ahora nos encontramos con la parte final, quizás llamémosle así, que es la fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, ¿no? Hay una fórmula general. En el caso de que nosotros no podamos utilizar, me dan aceptando por favor cuando los estudiantes soliciten el ingreso, gracias. Cuando nosotros queramos resolver y de pronto no dominamos la parte de la factorización, cuando no dominamos alguna de las formas para resolver una ecuación cuadrática, podemos utilizar esta fórmula general. Para esto, vamos a observar la imagen, perdón, y en base de la observación de esa imagen vamos a responder algunas de las preguntas planteadas en el numeral 2. Me van a ir ayudando. En primer lugar, quisiera hacer la aclaración de que aquí en la imagen podemos ver aquí una ecuación cuadrática completa y abajo está la fórmula general para poder resolver una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces me van a ayudar a responder las preguntas planteadas. Dice, primera pregunta, ¿qué significan los puntos intermedios en la ecuación? En la fórmula general, en la parte de abajo, en esa ecuación, en esa fórmula, están algunos puntos intermedios. ¿Qué operación o qué significan esos puntos intermedios? El por, La multiplicación. la multiplicación. Correcto, chicos, muchas gracias. El por o la multiplicación. Muy bien. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice, ¿qué significa el más menos antes de la raíz? Si se acuerdan la semana anterior cuando nosotros de pronto calculábamos o encontrábamos dentro de una fórmula para obtener los resultados, encontrábamos este más menos. ¿Qué significa? ¿Recuerdan de pronto? No nos acordamos, ok, no hay problema. Este más menos significa que yo voy a obtener dos resultados. Uno con el signo más y otro con el signo menos, ¿no? No nos vayamos a confundir, hay otras ocasiones en las cuales utilizamos fórmulas y hoy precisamente creo que vamos a utilizar una de ellas, en el cual podríamos también encontrar más menos, pero es dependiendo del signo que tenga una ecuación, ¿no? En este caso, el más menos quiere decir que vamos a encontrar dos resultados, uno utilizando el signo más y uno utilizando el signo menos. Muy bien, hecha esta aclaración, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué nos dice la tercera pregunta? Dice, describe el orden de las operaciones matemáticas en la fórmula general. ¿Quién me podría dar leyendo? ¿Quién me podría dar describiendo la fórmula general? ¿Cómo leerían? ¿Alguien me ayuda? Ok, vamos a ver. Yo lo voy a leer. Es sumamente sencillo, ¿no? Aquí dice describe, o sea, leer. En este caso, la fórmula general leeríamos de la siguiente manera. Preste atención. X es igual, repito, ¿no? X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto sobre 2 por A. Ya está descrito. Es como leo yo esa ecuación, ¿no? Es sencillo como podrán haberse dado cuenta, ¿no?
Muy bien, entonces aquí ya he descrito el orden de las operaciones matemáticas en la fórmula general. Una vez que hemos hecho esta breve revisión, vamos a ir ya al problema planteado dentro de la guía que tienen ustedes esta semana. Veamos cuál es el problema y lo vamos a realizar en nuestra pizarra. Me dan un momentito, por favor. Aló, buenos días. Sí. No sea malita, ahorita estoy en clases. ¿Le puedo devolver la llamada más luego? Sí, por favor, no sea malita, gracias. Hasta luego. Mil disculpas, chicos. Muy bien, vamos a ver. Entonces les decía que en base de lo que ya habíamos revisado, vamos nosotros ahora a ver el problema planteado en la guía. El problema planteado nos dice, la suma de dos números es 10 y la suma de sus cuadrados es 58. Halle ambos números. Muy bien, vamos a analizar esto, ¿no? La suma de dos números es 10 y la suma de sus cuadrados es 58. Halle ambos números. Vamos a ver entonces en nuestra pizarra, nos vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a ver. Si me dice que la suma de dos números, yo necesito encontrar esos dos números y puedo decir entonces que el primer número, ¿cuál será? Si no lo conozco. Primer número. ¿Cuál será el número si no lo conozco? ¿Cómo lo podríamos determinar nosotros? X. X, muy bien. Entonces el primer número será X. ¿Y cómo puedo buscarle el segundo número? Vamos a ver. El segundo número. Yo tengo ya dos valores, ¿no? Sé que el total es 10 y sé que el otro número es X. ¿Cómo podría saber yo el otro número? ¿Cómo podría identificarlo? Si yo ya sé que 10 es el total, para yo saber cuál es el otro número, ¿qué les parece si aquí resto el primer número? Si yo ya supiera cuál es ese número X, yo al restarle al 10, automáticamente yo ya podría encontrar cuál es ese otro número, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo, el primer número será X, el segundo número será 10 menos X. Ahora, ¿qué nos decía además la guía? Perdón. Dice, la suma de dos números es 10. Hasta ahí ya lo he planteado. Un número va a ser X y el otro número va a ser X, perdón, 10 menos X, ¿no? Dice, y la suma de sus cuadrados es 58. O sea, sabemos que el total va a ser 58, pero la suma de sus cuadrados. Allá, vamos a ver. Me dice la suma de sus cuadrados. Quiere decir que estos dos números que voy a buscarles necesito ponerles el cuadrado o elevarles al cuadrado y sumarlos. Dice que la suma de esos cuadrados me va a dar igual a 58. ¿Cómo lo plantearía? Entonces sería X al cuadrado más 10 menos X al cuadrado es igual a 58. Muy bien, hasta ahí. ¿Sí está comprendido o hay alguna pregunta? Me van diciendo, por favor. Continuamos entonces. Si no hay ninguna pregunta, estamos hasta aquí, ¿no? Primero, el primer número era X, el segundo número era 10 menos X. Y me dice, el planteamiento de la guía me decía que la suma de sus cuadrados es igual a 58. Entonces, si usted sigue la guía, también aquí vamos a obtener lo mismo. Vamos a ver entonces.
Una vez que ya tengo planteado esta ecuación, recordemos que yo necesito tener la ecuación cuadrática o la ecuación de segundo grado ya ordenada para yo poder resolverla. Entonces, en este caso, todavía no hay un orden, no está la estructura que requiere una ecuación de segundo grado, entonces necesito ir resolviendo el problema o la ecuación planteada hasta que pueda yo obtener una ecuación cuadrática y que pueda ordenarla, ¿no? Para poder resolverla por medio de la fórmula general. Entonces, primero vamos a resolver esta ecuación. Recordemos siempre que tengo aquí paréntesis, potencias, sumas. Básicamente tengo eso. Entonces, primero debería de hacer los paréntesis, pero dentro del paréntesis tengo 10 menos x. Quiere decir que no puedo resolver porque la x es un número que no conozco y por ende no puedo restarlo de 10. Entonces, esa operación queda ahí. Pero si tengo potencias, la x elevado a la segunda no puedo tampoco resolverla porque la x no es un número que conozco. Entonces me voy al binomio elevado al cuadrado. Recordemos esa partecita. Y aquí justamente les hago acuerdo de lo que ya habíamos visto algo la semana anterior, me parece. ¿Qué decíamos nosotros? Hay una fórmula para resolver los binomios al cuadrado. Voy a escribirlo acá a la derecha. La fórmula me dice, un binomio al cuadrado sería a más menos, esto quiere decir que puede ser positivo o negativo, b elevado al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado, así como está aquí, 10 menos x elevado al cuadrado, aquí podemos darnos cuenta que tengo a más o menos b elevado al cuadrado. ¿Cómo se soluciona un binomio al cuadrado? Transformándolo a la siguiente fórmula. A más b o a menos b elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más o menos, dependiendo del signo que tenga el binomio, 2 que multiplica a b más b elevado al cuadrado. Listo, entonces si yo tengo un binomio de esta forma, tengo que transformarlo a esta fórmula que he escrito acá al igual, ¿no? Entonces me van a ir ayudando ustedes a resolver esta ecuación que tengo yo aquí, el binomio elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a ver. Primero, x al cuadrado aquí, le escribo igualito, ¿no? Entonces quedaría aquí x al cuadrado más, aquí es donde ya tengo que transformar el binomio a esa fórmula. Primero, una pregunta. De este binomio de los dos términos, del 10 y la x, ¿cuál correspondería al término a? ¿El 10 o la x? Si vemos el orden que tienen los binomios. El 10. Correcto, el 10. Y por ende, x corresponde al término b. Muy bien. Entonces, si me dice que esto es igual a al cuadrado, ¿qué debería de escribir aquí? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, muy bien. Me dice más menos, depende del signo que tenga el binomio. En este caso, ¿qué signo tiene el binomio que nosotros estamos trabajando? Menos. Menos, muy bien. Entonces aquí pongo menos y me dice que es luego 2, el 2 se mantiene porque el 2 ya está puesto dentro de la fórmula, por a. ¿Por cuánto sería? Por 10. Por 10, correcto. Por b, ¿por cuánto sería? X. Por X. x, muy bien, más b al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Qué bien, muy bien, muchas gracias. Entonces ahí ya le traduje, digamos, ¿no? Ya le cambié la fórmula de ese binomio al cuadrado para poder resolverlo. Y esto sigue estando igual a 58. Muy bien. Entonces, hemos hecho el primer paso. Ahora, una vez que ya tenemos así, ahora voy a ver qué valores sí puedo operar de aquí. X al cuadrado, como decíamos, es una incógnita, todavía no puedo resolverla.
se mantiene como x al cuadrado. Aquí 10 al cuadrado, si puedo resolver 10 al cuadrado, ¿cuánto me daría? 100. 100, muy bien. Ahora sí vamos a hacer esta operación. Primero voy a hacer aquí son doble multiplicación, ¿no? Y por ende voy a trabajarle primero con el signo. Menos por más da menos, menos por más da menos. Quiere decir que el resultado va a ser negativo. 2 por 10, 20. 20. Y 20 por x, 20x. muy bien, gracias. 20x. Listo, hemos ya hecho esta operación. Más x al cuadrado, como no podemos tampoco operarla, le vamos a dejar como x al cuadrado. Muy bien, ¿qué más puedo hacer aquí para ir resolviendo? ¿Tengo un término semejante más para poder operarlo? ¿Qué dicen aquí? Sí tengo, ¿no? X al cuadrado y x al cuadrado. Vamos a operar eso también. Dice aquí x al cuadrado es positivo y acá x al cuadrado también es positivo. Si los dos son positivos, ¿sumamos o restamos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sumamos o restamos? Sumamos. Sumamos, muy bien. Entonces aquí tendría, como sumamos y tengo que sumar los coeficientes, los dos tienen un coeficiente 1, me quedaría 2x al cuadrado. Y de una vez le voy a ordenar, ¿no? Menos 20x para que vaya el factor de primer grado en secuencia. Y finalmente el término independiente que sería más 100. De una vez le fui ordenando. Esto es igual a 58. Ahí ya podríamos decir que nosotros ya tenemos casi una ecuación de segundo grado ordenada. Pero recordemos que la ecuación tiene que estar igualada a 0. Entonces, para igualarlo a 0, nosotros tenemos que trasladar el valor que tenemos al lado izquierdo, perdón, al lado derecho de la igualdad hacia dentro de la ecuación para poder igualarlo a 0. Entonces, vamos a reescribir nuevamente y decimos 2x al cuadrado se mantiene menos 20x más 100 y el 58 que está a la derecha. Como está positivo, tengo que trasladarlo al otro lado. ¿Con qué Con signo? signo negativo. Negativo, muy bien, menos 58. Y ahí sí yo digo que esto es igual a 0. Una vez que tengo esto, tengo que ver si tengo términos semejantes. Aquí sí tengo el 100 y el 58. Entonces tengo que operar esos dos valores. El resto sigue escribiéndose igual. Menos 20x. ¿Y aquí qué tendría? Tengo un valor que es positivo y uno negativo. ¿Sumamos o restamos? Si son signos diferentes, restamos, ¿no? 100 menos 58. 42. 42. Y ubicamos el signo del número más alto. ¿Cuál es el número más alto? ¿El 100 o el 58? Positivo. Positivo porque el 100 es positivo. Muy bien, esto es igual a 0. Ahora sí, ya tenemos la ecuación de segundo grado ordenada y como para poder nosotros ya realizar la ecuación. ¿Podría hacer algo más aquí? Si yo quisiera. ¿Podría reducir un poco esa expresión? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Recuerden algo, para yo poder reducir una expresión, tengo que dividir toda la ecuación para un número, ¿no? Los coeficientes principalmente. Entonces todos sus coeficientes tendrían que ser divisibles para ese número. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera eliminar el coeficiente del primer término, es 2. Quiere decir que para poderlo eliminar tendría que yo dividirlo para 2.
Pero tengo que ver que los otros coeficientes también sean divisibles para 2. ¿El 20 es divisible para 2? ¿Me ayudan? Sí. Sí. Muy bien. ¿El 42 es divisible para 2? Sí. Sí, entonces sí puedo reducirlo. ¿Cómo hago? Dividiendo entonces todo esto para 2. Entonces, hay un micrófono encendido, por favor, me ayudan. Gracias, chicos. Entonces, aquí lo que hacemos es dividir los coeficientes, ¿no? En el primer caso, 2 dividido para 2, a 1. Entonces, ya no es necesario escribirle el 1, solo me quedaría x al cuadrado. Menos 20 dividido para 2. A 10. A 10, muy bien. Entonces, 10x más 42 dividido para 2. Perdón. 21, muy bien. Entonces ya tengo aquí 21 y esto es igual a 0. Miren, le pude reducir, ¿no?, los valores de la ecuación para que a mí me facilite también un poco la operación. Una vez que ya tengo esta ecuación de segundo grado o cuadrática bien estructurada, voy a utilizar entonces la fórmula general para resolverlo. Para esto voy a escribir acá a la derecha la fórmula general. La fórmula general me dice que, escribirlo con verle, dice x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 que multiplica a y multiplica a c. Y todo esto divide para 2 por a. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es que del trinomio vamos primero a identificar cuáles son los términos a, b y c para irlos reemplazando en la fórmula general. Pregunta, ¿cuál es el coeficiente del término a aquí en nuestra ecuación cuadrática? ¿O cuál es el coeficiente 1. del primer término? 1, correcto. ¿Cuál sería el coeficiente del segundo término? 10. 10, pero aquí sí vamos a considerar el signo que tiene ahí al ladito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el coeficiente del segundo término? Menos 10. Menos 10, correcto. ¿Y cuál es el coeficiente del tercer término o del término C? Más 21. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, como ya hemos identificado eso, ahora sí quiero que vayamos reemplazando en esa fórmula general. Diríamos nosotros entonces, x, perdón, voy a hacerlo con negro mismo. Veamos, x es igual a menos, ¿cuánto es el coeficiente de b? Menos 10. Menos 10, entonces aquí le escribo menos 10, entre paréntesis porque hay un signo antes, más menos la raíz. Me ayudan escribiendo. B al cuadrado. ¿Qué valor sería el que elevo al cuadrado? 100. Ese sería el resultado. B es solamente menos 10, ¿no? Menos 10 elevado al cuadrado. Primero lo escribimos y luego empezamos ya a hacer los cálculos necesarios. Esto sería menos 4 por A. ¿Cuánto es A? ¿Cuál es el coeficiente de A? X al cuadrado. Pero el coeficiente, porque en este caso solo vamos a utilizar los Menos coeficientes. 21. 1. 1, correcto. A es 1, recordemos esa partecita, ¿no? A es 1 por C. ¿Cuánto es C? ¿Qué valor tiene C? 21. Menos 21. Más 21, como ustedes saben, cuando es positivo no es necesario escribirle el signo, entonces le pongo solo 21. Sobre 2 que multiplica a A. ¿Cuánto era el coeficiente de A? 1. 1. Muy bien, miren. Hemos reemplazado ya todos los valores según nos indica la fórmula general. Ahora sí podemos ir realizando los cálculos necesarios. Primero, aquí tengo paréntesis, que es lo primero que yo debería de ir
solucionando, ¿verdad? Entonces vamos a ir solucionando esos paréntesis. Escribo, X es igual. Primerito aquí me dice, tengo un paréntesis, y afuera tengo el menos y adentro el menos. Tengo que multiplicar los signos. Menos por menos. Más. Más, entonces Más. el 10 ya quedaría positivo. Más, menos, ¿qué más tengo? Puedo de una vez calcular esta potencia. Menos 10 al cuadrado. Menos 100. ¿Seguro que menos? Recuerden esta partecita, ¿no? Menos 10 al cuadrado. Voy a escribirlo acá a la derecha para que aclaremos un poquito. Menos 10 al cuadrado. Esto es igual a que multiplique la base 2 veces. Quiere decir que es menos 10 por menos 10. Entonces yo primero multiplico los signos. Menos por menos. Más. Más. Y 10 por 10. 100. Entonces miren cómo ha 100. sido este positivo, ¿no? Recuerden esa partecita, no se olvidarán que cuando yo tengo una base negativa y un exponente que es, perdón, una base negativa, tengo que regirme al exponente. Cuando el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Y cuando el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Esa es una propiedad quizás. Bueno, entonces aquí menos 10 al cuadrado, perdón, ha sido 100. Muy bien, 100 menos 4 por 1. 4. Y aquí es menos por más, menos. Menos por más, menos. Entonces el resultado sí va a ser negativo. 4 por 1, 4. Y 4 por 21. 84. Muy bien. Vamos a ver. Sobre esto, 2 por 1. 2. 2. Muy bien. Fíjense en cómo hemos ido avanzando un poquito más. Ya resolvimos alguna de las partes. Ahora vamos a ver qué más puedo resolver. Para esto vamos a movernos un poquito más arriba y vamos a seguir resolviendo. ¿Qué más puedo resolver? Lo que está dentro de la raíz. Muy bien, entonces X sería igual a 10 más menos 10 menos 84 sería raíz de 16. Todo esto sobre 2. ¿Puedo calcular la raíz? Sí. Entonces X es igual a 10 más menos la raíz de 16. 4. 4, muy bien. Entonces aquí tendría más o menos 4 sobre 2. Cuando llego aquí, yo ya voy a separar estos dos signos, los dos resultados. Entonces los voy a reescribir, ¿no? Primero, tendría yo aquí, vamos a abrirnos un poquito ahí. Voy a escribirlo con azul. Aquí tendría primero X sub 1, el primer resultado, sería 10 más 4 sobre 2. Y el segundo resultado sería X sub 2 es igual a 10 menos 4 sobre 2. Entonces ya aquí separo los signos, ¿no? Y resuelvo para saber cuáles son mis dos resultados que voy a encontrar. En el primer caso, ¿cuánto me daría? X sub 1 sería igual. 10 más 4. 14. 14 dividido para 2. A 7. 7. Muy bien. Y ahora vamos con X sub 2. ¿Cuánto me daría? 14 menos 4. Digamos 10 menos Menos 4. 7. Dicen. ¿Perdón? Menos 7. A ver, veamos. 10 menos 4. 6. No, no, 6. no. 6 dividido para 2. A 3. A 3. Muy bien. Fíjese
¿Qué diferencia hay? No es como en las anteriores, que ahí por lo regular a veces nos salía que los dos eran quizás uno positivo, otro negativo. En este caso no nos da. Ahora vamos a comprobar, porque esto era un problema que nos plantearon, ¿no? Vamos a ver, me voy a ubicar aquí y nos vamos a ir brevemente a leer el problema como estaba planteado. Dice, la suma de dos números es 10. Muy bien, la suma de dos números. 7 más 3. ¿Cuánto es? 10. 10. Entonces 10. se cumple, ¿no? 7 más 3 es 10. Y me dice que la suma de sus cuadrados es 58. La suma de sus cuadrados. 7 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 58, me dice, ¿no? Veamos si es cierto. 7 al cuadrado. 14. 40, No. 49. 49. 49, muy bien. Más 3 al cuadrado. 9. 9. Y esto es igual a 58. 49 más 9. 58, dicen. 58. Fíjense en que se cumple la igualdad. Entonces cumplimos con lo que estaba planteado en el ejercicio. Nos decía que la suma de los dos números es 10. Entonces 7 más 3 es 10. Sí, muy bien. Y la suma de sus cuadrados es 58. Ahorita estamos comprobando que sí es 58. Fíjense entonces todo el proceso que llegamos a hacer para nosotros comprobar esta situación. Y en la guía está todo el proceso de la resolución para nosotros llegar a ese resultado. Vamos a irnos ahora directamente a la tarea para ver si avanzamos con uno o dos ejercicios, si es que es posible. Dice, la tarea, resolver los ejercicios de los literales B, D, F y H del numeral 2 de la página 128 del texto. Obviamente tenemos que hacerlo por medio de la fórmula general. Veamos en el texto cuáles son esos ejercicios. Página 128, ¿sí? Y aquí tenemos 8 ejercicios, ¿no? En el numeral 2. Pero los primeros, los de la primera fila A, C, E y G, no los vamos a realizar, solamente los de la segunda fila, que son los B, D, F y H. Primero, voy a dar la explicación de cada uno de ellos, por si acaso no alcanzamos a resolverlos todos, para que usted tenga una guía, ¿no? Recordemos que siempre tienen que estar ordenados las ecuaciones cuadráticas para poder resolverlo. La primera, literal B, ¿está o no está ordenada? Sí, está. Sí está, muy bien. La segunda, la D, ¿está o no está ordenada? Sí. No está ordenada. Recordemos que en la primera, miren, la primera es del exponente 2. Primero es X. No, tampoco. Vamos a ver, ¿no? Recuerden, aquí el primer término está elevado al cuadrado. Y el segundo término está con la X, o quiere decir que está con el exponente 1. Y el tercer término es el término independiente. En el caso de la D dice menos 2x al cuadrado. El primer término está bien. Menos x, el segundo término está bien. Pero el tercer término no está al otro lado. Entonces, para ordenarlo, tendría que pasarle el menos 6 al lado izquierdo de la ecuación e igualar a 0, ¿no? Entonces, el menos 6 pasaría al lado izquierdo positivo. A sumar. Exactamente. Entonces pasaría más 6 y ahí sí estaría ordenado. Y le igualamos a 0. Si se dan cuenta, ahí estaría ordenado, ¿no? El F. El F es similar al que acabamos de hacer. Tendrían que primero resolver el binomio al cuadrado hasta llegar a obtener la ecuación cuadrática y de ahí poder resolverla por la fórmula general. Y el cuarto, el H, solamente tiene el primer término y el segundo término, y el tercer término no tiene y está igualado a 0. En ese caso, ¿qué valor tendría el tercer término? A ver, chicos. 1. No. El tercer término, como no hay, tendría el valor de 0, ¿no? Entonces, para yo poder reemplazar en la fórmula general, en donde dice por C, en la C le pondría el número 0.
Entonces ya les expliqué de alguna manera esta parte y ahora sí díganme en cuál de los literales le resolvemos ahorita a ver si podemos avanzar. El H. El H, vamos al H. Muy bien, entonces vamos a escribirlo. Voy a abrir una nueva pantallita, perdón. Y el H nos dice, déjenme revisarlo. El H nos dice 1.5x al cuadrado más 2x es igual a 0. 1.5x al cuadrado. X al cuadrado más 2x es igual a 0. A ver. Más 2x es igual a 0. Muy bien. Entonces, ya utilizando la fórmula cuadrática, nos vamos a ir acordando directamente para irlo resolviendo. Entonces, diríamos nosotros, x es igual a menos b menos, ¿cuánto es b en este caso? 2. ¿No? Porque aquí está en el segundo término. Está con la x elevado a la 1. Más menos raíz de b al cuadrado. ¿Cuánto sería? 2 al cuadrado. 1.5 es a, porque está en el primer término. 2 es b, porque está en el segundo término. Y recordemos que no hay el tercer término, que va a ser 0, ¿no? Menos 4 por a. ¿Por cuánto sería? 1.5. Por 1.5, muy bien. Y esto por c. ¿Por cuánto sería? Por 0. Por 0, muy bien. Y todo esto sobre 2 por a, que es 1.5. Muy bien. Ya está reemplazado en toda la fórmula, ¿no? Ahora sí vamos a ir resolviéndolo. Vamos a ver. Primerito. Vamos a ver en el primer término, no pasa nada, está menos 2. Aquí el cuadrado de adentro sí podríamos nosotros ya resolverlo. Vamos a ver. Más menos 2 elevado al cuadrado. 4. 4. 4, muy bien. Ahora sí, aquí vamos a ver. Aquí tengo menos por más da menos, menos por más da menos, el resultado va a ser negativo. Y aquí tendría 4 por 1.5. ¿Cuánto me da, chicos? 4 por 1.5. Esas calculadoras deberían de tenerles ahí a manito. Me da 6, ¿no? 6 por 0. 6. 0. 0. 0. Todo número multiplicado por 0, el resultado es 0, ¿no? Muy bien, todo esto sobre 2 por 1.5. 3. Comprobar Allen, ¿no? En la calculadora ahí. Listo. Ahora sí. Sigo resolviendo. ¿Qué tendría yo aquí? X es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4, porque 4 menos 0 es 4, ¿no? Aquí me quedaría 2. 4, muy bien. Sobre 3, voy a completarle el proceso por si acaso para que no se confundan. Aquí me quedaría x es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 es 2 y esto me daría sobre 3. Una vez que llego aquí, ¿qué tenía que hacer? Separarles ya para poder calcular. Vamos a hacerlo con verde aquí. X sub 1 es igual a menos 2 más 2 sobre 3 y x sub 2 va a ser igual a menos 2 sobre 3. Listo, si operamos esto, ¿cuánto nos daría, chicos? A ver, x sub 1. Menos 2 más 2.
Menos 2 más 2. Como son signos diferentes, restamos. 2 menos 2. 0. 0. 0 dividido para 3. 3. 3 mismo. No puede ser. No se confundirán, chicos. 0 dividido para 3. ¿Puedo dividir nada para alguien? No puedo, ¿no? Pilas ahí, es 0, ¿no? Así como decimos, todo número multiplicado por 0, el resultado es 0. Todo número que va dividido de 0 a ese número es 0. O todo número dividido por 0, para 0 o por 0 es 0, ¿no? Listo. Vamos a ver, entonces el primero hecho. El segundo, x sub 2. Menos 2 menos 2. Como los dos son negativos, sumo o resto. O como los dos son iguales. ¿Sumamos o restamos? Uno. Sumamos, muy bien. Entonces serían 2 más 2, 4, ¿no es cierto? Y tendría el signo negativo. Menos 4 dividido para 3. Menos 4 dividido para 3. ¿Puedo dejarlo así? O como puedo también dividirlo, y me parece que si yo lo divido, el resultado me daría menos 1.333333. Listo. ¿Puedo dejarlo como menos 4 dividido para 3 o como puedo dividirlo, aproximarlo a 2 decimales nada más, ¿no? Resuelto. Hasta ahí llegamos con ese problema del literal H, ¿no? Listo, chicos. A ver, 43. ¿Quieren hacerlo otro? Sí, Licen. Y Lice. Ya avanzamos. Sí, A ver, sí. Lotito. A ver, vamos. ¿Cuál literal? Ahorita le Empieza hicimos con el H. paréntesis. El F. El F. El El F. F, Otra vez. Licen. Vamos al F. Vamos rapidito al F. Vamos a ver. Voy a abrir otra nueva pantalla. Y escribo. Me dictan si es que tienen por ahí a mano, por favor. Ya. Entre paréntesis x menos 3 elevado al cuadrado menos 4. X menos 3, esto elevado al cuadrado menos 4 es igual a 0. Así estaba, ¿no? Muy bien. Entonces, primerito aquí vamos a resolver el binomio al cuadrado. Vamos a ver. Voy a cambiarme de colorcito para resolverlo y voy a subir un poquito. Ya. Entonces, primero el binomio al cuadrado, vamos a recordar. A al cuadrado más menos 2 por A por B más B al cuadrado. Muy bien, entonces aquí primero lo resolvemos. A al cuadrado, ¿qué me daría? Me van ayudando. X al cuadrado. X al cuadrado, muy bien. ¿Qué signo tiene el binomio? ¿Qué signo está entre los Menos. dos valores? Menos, muy bien. Entonces aquí va menos 2 por A. ¿Por cuánto sería? A Por es X. X, muy bien. Por B, ¿cuánto es B? 3, muy 3. bien. Y esto más B al cuadrado, que sería 3 elevado al cuadrado. Todo esto menos 4, eso no está dentro del binomio, así es que se sigue escribiendo, ¿no? Menos 4 es igual a 0. Muy bien. Entonces, ahora sí ya vamos a ir operando lo que pueda de adentro. X al cuadrado se mantiene, no puedo hacer ningún cambio. Aquí sí, menos por más da... A ver, aquí sería menos por más da menos, menos por más da menos, menos. 2 por X, 2X. Y 2X, 2X. 2X por 3. 2 por 3, 6X. 6X, muy bien. Muy bien, más 3 elevado al cuadrado. 9. 9, muy bien. Menos 4 es igual a 0. Ahora sí, términos semejantes, el 9 y el 4, muy bien. Entonces puedo operarles. X al cuadrado menos
el 6x. Y aquí más 9 menos 4. Sería signos diferentes. Restamos 9 menos 4. Menos 5. 5 y es positivo, ¿no? Porque tengo que escribir el signo del número más alto. Y el número más alto es el 9. Muy bien, ahora sí ya llegamos a tener la ecuación de segundo grado. Ahora sí podemos utilizar la fórmula general. Vamos a ella. Entonces aquí vamos a reemplazar, ¿no? La fórmula general me decía x es igual a menos b. ¿Cuánto es b? Es menos 6. 6. Muy bien. Menos 6, ¿no? Ahí sí utilizamos el signo. Más menos raíz de b al cuadrado sería menos 6 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 5. Muy bien. Todo esto sobre 2 por a, que es 1. Vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos resolviendo lo que se pueda. Primerito, menos por menos da más. Entonces, me quedaría Más. 6 positivo más menos raíz de menos 6 elevado al cuadrado. Doce. No, No, 36. 36 positivo, porque como es elevado al cuadrado y este es negativo, menos por menos da más, ¿no? Menos 4 por 1, 4. 4. Y 4 por 5, 20. 20. Muy bien. Sobre 2 por 1, 2. Muy bien, continuamos. Ahora tengo que hacerle x es igual a 6 más menos raíz de 16 sobre 2. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. Entonces sería 6 más menos 4 sobre 2. Muy bien. Ya llegamos. Entonces aquí ya tengo que separarle. Entonces se quedaría x sub 1 es igual a 6 más 4 sobre 2. Y la segunda respuesta es x sub 2, que sería igual a 6 menos 4 sobre 2. ¿Cuánto me daría x sub 1? 6 Yo le menos saqué 4. 5, listo. ¿Qué sacó 5? ¿Dónde salió 5? ¿Dónde? En sub 1. En En sub 1. X sub 1. ¿Por qué 5? Sí. El resultado. Ah, ya. Ya. 6 más 4 es 10 y dividido para 2 es 5. Correcto. Muy bien. 5. ¿Y x sub 2? 0. 0. 0. ¿Por qué Sí, 0? dicen es 0. ¿Por qué 0? Menos 5. Menos 6. 5. ¿Por qué? Están a la 6 menos adivinanza. 4 es 2 y dividido para 2 es 0. ¿Por qué? Si yo tengo 2 y divido para 2, ¿a cómo les toca? A 1. A 1. ¿Por qué 0? Caramba, si están trabajando mecánicamente. Listo. Si se dan cuenta, 2 dividido para 2 a 1. A 1 le doy a cada uno 1 y ya está. No es 0, ¿no? Recuerden que la división o la multiplicación, solamente cuando está dividido o multiplicado por 0, el resultado es 0. De ahí no, siempre va a haber un valor. Ahí está, entonces, realizado el segundo ejercicio, chicos. Hasta ahí llegamos con la clase. Si es que de pronto alguien requiere, si está realizada la grabación, me pide para que yo pueda compartirles, ¿no? Voy a cerrar la grabación para poder descargarlo si es que fuera necesario luego.